Bien, ya hoy vamos a comenzar nuestra cuarta lección, ¿no? Y en esta cuarta lección vamos a ver lo que es el lenguaje y sus características, ¿ya? A ver, chicos, cuando hablamos de lenguaje, hay una ciencia específica que va a terminar estudiando lo que es el lenguaje articulado, el lenguaje hablado, ¿no? Y esa ciencia se va a llamar la lingüística, ¿ya? La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje articulado, ¿no? Y en todas sus manifestaciones. Entonces, la primera persona que terminó hablando sobre la lingüística, ¿no? Ya vino desde antes, ¿no? Pero vamos a ver que a quien se le considera como el padre de la lingüística moderna va a terminar siendo Ferdinand de Saussure. Ya, él es un suizo que en sus primeras investigaciones, él tenía pues a su cargo un grupo de estudiantes, ¿no? De la universidad, y vamos a ver que él terminó desarrollando pues lo que son sus investigaciones, les enseñaba a sus alumnos. Y vamos a ver que con los años, dos de sus mejores alumnos que tenía Ferdinand de Saussure van a terminar haciendo un libro, ¿no? Un libro que se va a llamar, pues, Introducción a la Lingüística General, ¿no? Ese libro ni siquiera fue firmado por Ferdinand de Saussure, porque quienes terminan publicando ese libro va a terminar siendo sus dos mejores alumnos, ¿no? Y es por eso que en esas investigaciones, pues, se vio que Ferdinand de Saussure fue considerado una de las primeras personas que terminó hablando sobre la lingüística. Y no solamente de la lingüística, ¿no? También habló del signo lingüístico, habló de la lengua, habló del habla y de muchos fenómenos lingüísticos que vamos a ver durante todo este periodo anual, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a ver el día de hoy es el lenguaje, ¿ya? Aquí tenemos nuestro esquema, ¿no? Aquí comenzamos con lo que es la definición, ¿no? La definición de lo que termina siendo el lenguaje. El lenguaje desde la perspectiva quizás cultural, ¿no? El lenguaje termina siendo pues netamente un instrumento, ¿no? Un instrumento que el ser humano ha utilizado pues a lo largo de toda su vida, de todos los años que el ser humano vive en la tierra, ¿no? Ha utilizado este instrumento como algo que ellos necesariamente necesitaban tener para poder comunicarse, ¿no? Es por eso que podemos decir que, ¿no? En este caso podemos decir que el lenguaje es una facultad, ¿no? ¿Y qué es una facultad? Una facultad, pues, es algo que el ser humano tiene, posee, ¿no? Entonces, el lenguaje netamente es humana y se caracteriza por el uso intencional de signos y se concreta mediante el habla, ¿ya? Entonces, el único ser vivo, ¿no? Que posee lenguaje es el ser humano, ¿ya? Como habíamos visto ya en las clases anteriores, habíamos visto pues que los animales sí se comunican, ¿no? Pero los animales no poseen lenguaje, ¿ya? En cambio, los seres humanos sí poseen lenguaje y es por ende que nosotros podemos comunicarnos, ¿no? Podemos utilizar diversos signos, ¿no? Y estos signos terminan teniendo un significado, ¿no? Y que a su vez, pues, la persona puede entender y puede comprender. Vayamos con las características del lenguaje. Una característica del lenguaje es universal, ¿no? Su primera característica. ¿Por qué se dice que el lenguaje es universal? ¿No? Es universal porque todo ser viviente, o sea, ser humano, hace el uso del lenguaje para poder comunicarse, ¿no? Todo ser humano en el mundo hace uso del lenguaje para comunicarse. Lo que no importa es qué idioma utilice, ¿no? Sino que utiliza el lenguaje para poder comunicarse. Es por eso que podemos decir que el lenguaje es universal.
¿no? Porque todo ser humano la usa, ¿ya? Innato. Aquí vamos a ver dos planteamientos, ¿no? Que van a terminar haciendo dos lingüistas. En lo que es el que plantea la teoría del innatismo, ¿ya? Va a terminar siendo, pues, el norteamericano Noam Chomsky. Noam Chomsky dice que el lenguaje es innato, ¿no? ¿Por qué considera él que el lenguaje es innato? Él justamente dice pues que el lenguaje es innato porque nosotros ya nacemos con ello, ¿no? O sea, en nuestras genes ya está el lenguaje. Eso lo heredamos de generación en generación, ¿no? Y como ya lo tenemos dentro de nosotros, es por eso que podemos tener la capacidad de poder adquirir cualquier idioma, cualquier lengua. Y eso es verdad, ¿no? Porque imagínate que se roben, o sí, pues se termina robando a un niño recién nacido, ¿no? Se lo roban, y estas personas que se roban al bebé se lo lleven a Rusia, ¿no? Y el bebé que es recién nacido fácilmente va a poder captar el idioma ruso, ¿no? Porque es como que su disco duro pues está en blanco, ¿no? Y cuando va adquiriendo la lengua que le van enseñando de poco a poco, ¿no? Este niño ya cuando tenga sus 3, 4 años va a dominar casi a la perfección el idioma ruso, ¿no? Entonces, eso es lo que considera Noam Chomsky, ¿no? La lengua, chicos, la lengua no es innato, ni tampoco el idioma es innato, ¿ya? El idioma, la lengua, nosotros lo aprendemos en la sociedad donde nos desarrollamos, ¿no? Pero el lenguaje es una facultad, ¿no? Es algo, algo que nosotros, el ser humano tiene dentro de sí y que por eso puede captar de una manera más fácil, más rápida cualquier lengua, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice Noam Chomsky, ¿no? Que el lenguaje es innato, ¿ya? Ahora, vamos a ver Ferdinand de Saussure y también Sapir. Sapir es un norteamericano también, solo que es más antiguo, ¿no? Que Noam Chomsky. Y bueno, tanto Ferdinand de Saussure como Sapir, pues ellos consideran que el lenguaje es aprendido, porque ellos dicen que el lenguaje uno lo va adquiriendo según uno se va desarrollando en sociedad. Eso es lo que plantean ellos, ¿no? Y dicen, no, el lenguaje no nace con nosotros, dicen, ¿no? O sea, con nosotros no viene el lenguaje, sino que el lenguaje nosotros lo vamos adquiriendo en la sociedad según la cultura, según la idiosincrasia de una comunidad, uno va adquiriendo, dice, no va adquiriendo este lenguaje. Eso es lo que ellos consideran, ¿no? Es por eso que te doy esas dos partes, ¿no? Una teoría que es innatista, que es planteado por Noam Chomsky, y otra teoría que es planteado por Ferdinand de Saussure y Sapir, y que dicen pues que el lenguaje es aprendido, ¿ya? ¿Qué más? Vemos como cuarta característica de lo que es el lenguaje, ¿no? Se dice que el lenguaje también es racional. ¿Por qué el lenguaje racional, chicos? Es aquí donde nos vamos a diferenciar netamente de los animales, ¿no? De otros seres vivos. Es que el ser humano utiliza su inteligencia para comunicarse. Es por eso que nosotros no podemos decir que las personas hablan por hablar. No, 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 no. Nadie habla por hablar, ¿ya? Otra cosa es que tuvo una mala información y no supo cómo comunicarlo, ¿no? Pero en realidad es que todos hacemos uso de la razón, hacemos uso de la inteligencia. Es por eso tampoco que no podemos decir que yo soy menos inteligente y tú eres más inteligente. No, todos tenemos la misma capacidad, ¿no? Mira, el mismo hecho de que un bebé comience a pronunciar sus primeras palabritas, eso ya es algo que va desarrollando el bebé. Pero el bebé ya cuando tiene sus
sus pequeños, sus 3, 4, 5 añitos, ¿ya? Ese pequeño, por más pequeñito que sea, ¿no? Ya tiene la inteligencia, ¿sí? ¿Por qué crees que hay niños de 3 hasta de 2 añitos que pueden manipular muy fácilmente a los papás? ¿No? Sí los manipulan, de manera quizás inconsciente, pero sí los manipulan, ¿no? Entonces, ¿y ese niñito qué? ¿Es genio? No, no, en realidad que es una capacidad que el niño va desarrollando de poco a poco, ¿no? Y cuando ya va creciendo, ¿no? Cuando ya va creciendo se va dando cuenta de las cosas, ¿no? El niño pequeño puede andar desnudo en su casa, ¿no? Y no tiene vergüenza. Tiene vergüenza, pues, ¿no? Pero uno que ya tiene una edad, por ejemplo, la edad de ustedes, no creo que se están dando en tu casa todo desnudo, ¿no? No, porque ya tienes lo que es el raciocinio, el conocimiento, sabes cómo expresarte, dónde expresarte, de qué manera expresarte. Eso lo que es el lenguaje hace que el ser humano sea racional, ¿no? Entonces, todo ser humano, cuando usa el lenguaje, ¿es racional? Sí, es racional. ¿Por qué? Porque nosotros cuando conversamos y hablamos, no hablamos por hablar. Utilizamos nuestra capacidad, nuestra inteligencia para poder nosotros organizar nuestras ideas y luego enviarlas. Eso es lo que siempre hacemos, solo que lo hacemos tan rápido que ni cuenta nos damos de lo que hacemos. ¿Ya? Y por último, la última característica. Esta característica doblemente articulada. Aquí este planteamiento, ¿no? Lo va a terminar dando, pues, en este caso, André Martinet, ¿no? André Martinet considera que el hombre dotado ya de una inteligencia superior, ¿no? Porque dijimos que el lenguaje era racional y el ser humano es un ser inteligente, ¿no? Este ser humano tiene la capacidad suficiente de poder desdoblar su lenguaje en unidades muy pequeñas. Por ejemplo, ¿no? Cuando alguien te dice, ay, la verdad no sé por qué todo el tiempo te tienes que cambiar tu ropa, ¿no? ¿Y tú qué dices? Dices, no, o sea, ese y significa, pues, no, ¿cuál es tu problema, no? Es mi ropa, ¿no? Son mis cosas. Ese y nada más que uno dice es un sonido, ¿no? Entonces, vamos a ver que netamente cuando hablamos de la doble articulación, según André Martinet dice que el ser humano tiene esa capacidad de poder desdoblar un lenguaje en unidades muy pequeñitas, algunas hasta insignificativas, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos de la doble articulación. En la primera articulación, chicos, se van a encontrar los famosos morfemas, ¿ya? ¿Y qué son morfemas? Morfemas terminan siendo unidades pequeñas, pero que sí tienen significado, ¿ya? Sin embargo, vamos a ver que la segunda articulación solo va a estar dado por fonemas, y los fonemas no poseen significado, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero decir mar, pues mar es un morfema, ¿no? Porque sí tiene significado. Pero si yo pongo la M, la A y la R de manera separada, ninguna de esas letras tienen significado. Lo único que tienen que es sonido, ¿no? Una representación, nada más. A eso es cuando se refiere que André Martinet cuando dice de la doble articulación, ¿ya? En la primera articulación están los morfemas, unidades pequeñas que sí poseen significado, ¿ya? Y en la segunda articulación están los fonemas, unidades pequeñas que carecen de significado, ¿ya? Bien, chicos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta?